Immaculate Basil, apodada Mackie por sus amigos y familiares, era una mujer compasiva y empática de la reserva Coos Che en Columbia Británica, Canadá. Su risa inconfundible y el profundo cariño que tenía por los niños se vieron truncados por una desaparición inexplicable y sin resolver en junio de 2013, dejando a todos los que la conocían en el pueblo de Tash y a toda la reserva Coos Che en general, buscando respuestas en un mar de misterios que nos ahogó a todos en la duda, con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sólido basado en evidencia observable y análisis situacional. Este es un examen de la desaparición de Mackie Basil en Tash, Columbia Británica, y la desgarradora historia de asesinato, caos y mujeres indígenas desaparecidas en las zonas rurales de Canadá. Esto es Cold Case Detective. Immaculate Mary Basil nació el 8 de diciembre de 1985, hija de Samuel Basil y Patricia Joseph en la zona rural de Columbia Británica, Canadá. Ese día marcaba la festividad católica romana conocida como la Fiesta de la Inmaculada Concepción, una celebración de la Virgen María. Samuel pensó que no había un nombre más apropiado para su recién nacida que uno que representara la festividad, así que Immaculate recibió su nombre en honor a ella. No pasó mucho tiempo para que surgiera el apodo Mackie y la nueva integrante de la familia Basil fue recibida con una identidad que empezaba a tomar forma. Mackie y su familia crecieron en Tash, Columbia Británica, una aldea de las Primeras Naciones ubicada en los vastos bosques rurales de Canadá. El pueblo pertenecía a la nación Tlasdan en la reserva Coos Che, donde un grupo de pueblos indígenas se llamaban a sí mismos Dakel, que se traduce como personas que viajan sobre el agua. Tenía una sola carretera de entrada y salida de la aldea y albergaba una población de apenas 400 personas, ubicada junto al lago llamado Nac Albon, también conocido como Lago Stewart. La comunidad unida de Tash pasaba sus veranos recolectando en las montañas y pescando en el lecho del lago. Los inviernos eran brutalmente fríos y las fuentes de calor eran escasas, pero las personas que lo consideraban su hogar no se inmutaban y sobrevivían lo mejor que podían. Mackie creció en un hogar mayormente estable durante los primeros años de su vida, observando cómo la familia crecía. Ella era la tercera de 8 hermanos, con su hermano mayor Peter, su hermana mayor Ida y su hermana menor Crystal, formando el clan de sus primeros años. Los hermanos se llevaban de maravilla y estaban en camino de disfrutar de una infancia maravillosa bajo un techo estable. Sin embargo, todo esto cambió cuando Mackie tenía apenas 4 años. Su padre, Samuel, se vio envuelto en un escándalo de adulterio y terminó dejando la casa de los Basil para irse a vivir con otra mujer. El incidente destrozó a la madre de Mackie, Patricia, quien había ocultado un inmenso dolor y luchas propias durante décadas. Patricia fue víctima de la escuela residencial Le Jacques durante su juventud, donde le arrebataron su identidad y cultura como mujer indígena mientras soportaba el abuso y el abandono de su país. Estos traumas, combinados con la infidelidad de su exesposo, la llevaron a una fuerte etapa de alcoholismo y la familia luchaba por salir adelante. Al principio, el hermano de Mackie, Peter, tomó las riendas al intentar cuidar de sus hermanos menores. Siendo un adolescente en ese momento, al menos podía encontrar trabajos ocasionales en la reserva y conseguir recursos básicos para Mackie y sus hermanas, pero eso no fue suficiente a largo plazo. Finalmente, un tutor del Departamento de Bienestar Social en Columbia Británica llegó a la casa de los Basil para llevarse a los niños de su madre y ponerlos en hogares de acogida, según lo dispuesto por el Ministerio de Desarrollo de la Infancia y la Familia. La vida de Mackie empeoró terriblemente una vez que fue puesta en un hogar de acogida. Durante los primeros años, pudo quedarse bajo el mismo techo con sus hermanas, Crystal e Ida. Las tres se cuidaban entre sí mientras estaban expuestas al tormento de padres de acogida que no se preocupaban por ellas. En una casa, les daban comida echada a perder y las obligaban a desnudarse en público cuando se ensuciaban jugando afuera. Finalmente, Mackie y sus hermanas fueron separadas en diferentes hogares de acogida. Aunque fue un golpe devastador para su bienestar general, los hermanos se mantuvieron en contacto entre ellos. Todavía asistían a la misma escuela y se reunían durante la hora del almuerzo, y si no estaban en clase, las chicas se llamaban todos los días a las 10 de la mañana. Sin embargo, la separación le dolió más a Mackie.
En ese momento, sus padres no le daban importancia a las modas de la época y vestían a Maki con ropa pasada de moda, lo que a menudo provocaba que la molestaran en la escuela, tanto por su vestimenta como por su fuerte acento regional. Después de algunos años en hogares de acogida separados, las tres hermanas finalmente volvieron a estar juntas en la misma casa cuando llegaron a la adolescencia. Sin embargo, el reencuentro estuvo lejos de ser dulce. Una vez que las chicas crecieron, sus padres de acogida, más específicamente los padres de acogida varones, cometieron actos de abuso y agresión sexual. Ida y Maki, temiendo por su hermana menor Crystal, hacían todo lo posible para recibir la mayor parte de la violencia. Maki especialmente recibió un alto porcentaje de este abuso, ya fuera físico o verbal. Sin nadie a quien acudir, Maki y sus hermanas internalizaron el trauma y lucharon por sobrevivir en un sistema que estaba en su contra. Con el tiempo, los hijos de la familia Basil encontraron maneras de reunirse con su hermano mayor, Peter. A veces, Maki, Ida y Crystal eran alojadas en habitaciones de hotel durante semanas en lugar de hogares oficiales y usaban su dinero de bolsillo para tomar un autobús y viajar al norte a visitar a Peter. Si el autobús no estaba disponible o el dinero era escaso, se iban de aventón en su lugar. Sin importar cómo llegara o lo que tuviera que hacer para lograrlo, Maki se enamoró de la idea de reconectarse con sus raíces como mujer indígena y con la familia de la que fue separada hace tantos años. Ella quería familiarizarse con la historia de su tribu y la cultura que nunca pudo experimentar. Estos sueños se hicieron realidad cuando Maki se graduó de la preparatoria y regresó a casa, a Tash. Ella formó una familia con su pareja en ese momento, el padre de su recién nacido, un niño llamado Jameson. Mientras estaba en Tash, Maki consiguió trabajo en una escuela local, trabajando como asistente de maestro y recepcionista en la oficina administrativa de la comunidad. Incluso realizó tareas de limpieza menores en la reserva, pero la mayor parte del tiempo lo dedicaba a cuidar a su hijo. Con la esperanza de brindar mejores condiciones de vida para otros jóvenes alrededor de la reserva Cusche, Maki también acogió a algunos niños que necesitaban cuidado. Sabiendo que los horrores de su propio pasado aún ocurrían en la zona de Columbia Británica, Maki hizo todo lo posible por salvar las almas que seguían creciendo y aprendiendo en el pueblo. Cuando no estaba cuidando a sus hijos o trabajando incansablemente en la escuela, Maki buscaba formas creativas de expresarse, ya fuera dibujando, coloreando o ideando decoraciones vibrantes y hermosas para las festividades y celebraciones que compartía con sus familiares. Adoraba la música y cuando estaba sola en casa, la ponía a todo volumen desde su porche, encontrando canciones que representaban el valor, la fortaleza y la perseverancia que había mostrado desde joven. Maki terminó separándose de su pareja de muchos años y padre de Jameson. Necesitando un lugar donde quedarse, Maki se mudó con su hermano Peter y su esposa Vivian. Aquí ayudaba a Vivian a recolectar alimentos en las colinas cercanas y cocinaba varias comidas para su hijo, sus sobrinos y cualquiera que pasara por ahí. En cierto sentido, estaba siguiendo los pasos de su difunta madre, quien fue atropellada y asesinada por un tráiler en 2006 y estaba en camino de enfrentar su oscuro pasado y sanar del trauma que la perseguía como una nube de tormenta. Sin embargo, en un giro cruel y perverso, estos esfuerzos se detuvieron cuando Maki desapareció sin dejar rastro después de asistir a una fiesta de verano a mediados de junio de 2013, creando otro eco resonante de silencio y tragedia en el pequeño pueblo de Tash. Ahora pasemos a la cronología de los eventos que llevaron a la desaparición de Maki. En 2012, Maki Basil y su novio de varios años terminaron su relación después de haber vivido juntos con su hijo recién nacido, Jameson. Maki se muda con su hermano y su cuñada mientras mantiene la custodia total de su hijo. Aunque no está en la casa de Peter todo el tiempo, es donde pasa la mayor parte de su tiempo libre, rara vez sale y se mantiene fiel a su personalidad introvertida. Pasamos a junio de 2013, aproximadamente una semana antes del Día del Padre. Maki le pide a Peter que cuide a su bebé en varias ocasiones, prometiendo regresar. No se entiende completamente a qué se refiere, pero Peter percibe una irritación o ansiedad que empieza a salir a la superficie de Maki. Unos días después, el viernes 13 de junio, Maki va de compras con Peter y Vivian. Ahí compran víveres, incluyendo 2 botellas de vodka de 26 onzas que Maki le pide a Peter que compre para una fiesta esa noche porque no encontraba su identificación. Después, regresan a casa para revisar el correo. Esa misma tarde, alrededor de las 5 de la tarde, Maki asiste al funeral de su tía con miembros de la familia Basil. Poco después de que termina el funeral, Maki regresa a la casa de Peter y Vivian.
Ella se baña y se cambia a ropa limpia, incluyendo unos leggings grises, una camiseta azul y una sudadera negra con capucha que tiene un diseño de hoja de maple en el frente. Unos minutos después, justo antes de salir para su fiesta, Maki se asegura de empacar su iPod Shuffle azul marino y sus audífonos junto con una botella de vodka para no quedarse sin música. También encuentra a Vivian y le dice que regresará a la casa al día siguiente para llevar a Jameson y a su sobrino al parque a jugar. Justo cuando el sol toca el horizonte y comienza a caer el anochecer, Maki sale de la casa de Peter en Tash. Ella se dirige a la fiesta a pie hacia una cabaña remota en los bosques de la reserva Cuche, a 20 minutos caminando desde la casa de los Basil. Poco después de la medianoche del sábado 14 de junio, Maki llega de nuevo a la casa de su hermano. Ella toma la segunda botella de vodka y se va una vez más, pero no sin antes despedirse de Peter y decirle, «Te quiero». Pedro sigue a Maki afuera y ella le explica que está con dos hombres, uno llamado Victor y su primo Keith. Pedro observa cómo Maki camina por el sendero que corre junto a su casa y se adentra en lo espeso de los árboles. Maki sube a una camioneta conducida por Victor y Keith y regresan a la fiesta. Peter siente una punzada de extrañeza por todo el asunto. Esta es la última vez que se tiene confirmación de haber visto a Immaculate Basil. Más tarde esa noche, Maki supuestamente viaja con Victor y Keith mientras recuperan láminas de techo rojas de la cabaña de otro cazador en la reserva. En algún momento de su trayecto, la camioneta blanca y azul sufre un accidente menor en el camino de servicio forestal Leo Creek, cerca de un área conocida coloquialmente como el kilómetro 16. Alrededor de las 9:30 de la mañana, un trabajador forestal que conduce por el mismo camino de servicio ve a una mujer de cabello largo caminando sola sobre un puente en dirección opuesta a una camioneta averiada. El trabajador también ve a dos hombres con la camioneta, quienes no le prestan atención a la mujer de cabello largo. Aproximadamente 30 minutos después, a las 10 de la mañana, tres testigos llamados Vanessa, Joseph y Ron ven a Victor caminando por Tash, con la ropa empapada hasta el pecho. Alrededor de la misma hora, las hermanas Basil, Crystal e Ida empezaron a preocuparse porque Maki no contestó su llamada diaria. Quieren llamar a su hermano Nick, quien a veces recibía a Maki, pero ni ella ni Nick tienen teléfono. La casa de Nick también estaba demasiado lejos para ir a pie, así que las hermanas se quedaron en casa. Pasan 24 horas y a las 10 de la mañana del domingo, 15 de junio, Día del Padre, en 2013, la preocupación de la familia Basil se convierte en un verdadero temor de que algo le haya pasado a Maki, ya que aún no han tenido noticias de ella. Vivian y las dos hermanas de Maki llaman a personas de la comunidad, preguntando si alguien ha visto o sabido algo de Maki. Al día siguiente, el 16 de junio, Crystal e Ida finalmente logran comunicarse con su hermano Nick, quien les informa que nunca vio a Maki en los días previos al Día del Padre. Pasa otro día sin que surja nueva información, y el 17 de junio de 2013, Crystal presenta un informe policial oficial ante la Policía Montada de Canadá. Las autoridades llegan a la casa de los Basil al día siguiente, el 18 de junio, donde entrevistan a Crystal. Inician sus investigaciones entrevistando a cualquier persona de la que se dijo que estuvo en la fiesta a la que asistió Maki la noche del 13 de junio. Simultáneamente, la familia Basil reúne a casi 300 voluntarios tanto de Cuche como de las reservas cercanas para formar un campamento de búsqueda y recorrer los bosques con la esperanza de encontrar a Maki. Comienzan su búsqueda en el mismo puente donde el trabajador forestal vio a una mujer de cabello largo. Un día después de que los voluntarios establecen su campamento, la Policía Montada de Canadá se une a ellos con sus propios equipos oficiales de búsqueda y rescate, equipados con perros de búsqueda e instrumentos de radio. Durante las siguientes semanas, ambos grupos descubren varios objetos esparcidos por el bosque, pero nada relevante ni relacionado con Maki Basil. En algún momento, durante las misiones de búsqueda iniciales, Peter y Vivian se despertaron en el campamento de voluntarios y encontraron que su tienda había sido rajada durante la noche. A medida que la investigación no avanza, empiezan a circular rumores en Tash sobre los dos hombres que se pensaba que estuvieron con Maki por última vez, Victor y Keith. Un rumor en particular le parece extraño a la familia Basil. Aparentemente, el camión que conducían Victor y Keith fue limpiado rigurosamente con cloro en los días posteriores a la desaparición de Maki. No pasa mucho tiempo antes de que los chismes lleguen a los investigadores de la Policía Montada de Canadá, quienes aclaran que ya entrevistaron tanto a Victor como a Keith. La Policía Montada de Canadá también revela que ambos hombres pasaron las pruebas de polígrafo, y cuando tomaron posesión del camión en cuestión, no encontraron señales ni de un acto delictivo ni de cloro.
También anunciaron que Victor y Keith se mantuvieron cooperativos durante sus investigaciones y que un psicólogo forense fue llamado para observar sus comportamientos, que tampoco resultaron sospechosos. Algún tiempo después, Vivian Basile se pone en contacto personalmente con Keith y Victor, quienes le dicen a los Basile que no están 100% seguros de lo que pasó, pero creen que Mackie consiguió un aventón con alguien más esa noche de la fiesta. Sin muchas otras pistas que seguir, la policía recurre al exnovio de Mackie. Nadie sabía la razón exacta por la que Mackie y su pareja terminaron y la policía nunca anunció una respuesta oficial. Sin embargo, descubren que el exnovio de Mackie tenía una coartada para explicar dónde estuvo la noche del 13 de junio. La Real Policía Montada de Canadá corrobora esta información y determina que el hombre estaba demasiado lejos de Tash para ser considerado una persona de interés. Poco después, las autoridades se quedan sin pistas. Le dicen a la familia Basile que sin una escena del crimen no puede haber sospechosos oficiales. Sin embargo, creen que no se puede descartar un acto criminal y que cualquiera podría ser culpable de aprovecharse de una joven sola en la noche. En los años transcurridos desde la desaparición de Mackie, la familia Basile y los miembros restantes de la comunidad de Tash recurren a sus propios métodos para averiguar qué fue de Mackie. Ellos usan los sueños y su simbolismo para buscar pistas, como seguir canales de agua o observar a los animales en los árboles como sus guías. A la familia especialmente le gusta ver programas de crímenes reales con la esperanza de inspirarse al pensar en posibles pistas o similitudes en otros casos. Incluso llegan al punto de contactar a un psíquico que les dice que algún día alguien se presentará con información pertinente. Mientras tanto, la cabaña remota donde Mackie asistió a la fiesta es registrada incansablemente tanto por los investigadores como por los voluntarios. Se deteriora hasta convertirse en una estructura medio derruida y queda llena de telarañas y de materiales esparcidos que dejó una compañía maderera que operaba en la zona. Hasta el día de hoy, la comunidad de Tash sigue completamente incrédula ante la inexplicable desaparición de Mackie. Sus lazos estrechos y su sentido de unidad se rompieron, y la falta de respuestas o de un cierre razonable ha dejado a muchos de ellos profundamente heridos por la tragedia. Y aún así, la familia Basile todavía cree que alguien en su aldea es responsable y no han perdido la esperanza de que la verdad salga a la luz. Como en muchos casos en las zonas rurales de Canadá que involucran la desaparición de mujeres y niños de las primeras naciones, hay pocas pistas o aspectos clave en el expediente del caso de Mackie Basile. Gran parte de la información ya es confusa, con pocos hechos verificables o datos indiscutibles hechos públicos por los investigadores asignados. Si bien esto es comprensible hasta cierto punto, considerando que las autoridades mantienen ciertos detalles clasificados para no interrumpir el ritmo de una investigación, han pasado casi 9 años desde que Mackie desapareció por primera vez, y todavía no tenemos muchos testimonios ni pistas físicas que ayuden a darnos una idea clara de con qué estamos tratando exactamente. Dicho esto, un testimonio de un testigo ocular destaca sobre los demás, con observaciones sorprendentes que pueden tener más trasfondo del que se pensaba originalmente. Este punto del caso proviene de Vanessa Joseph, una pariente de Mackie por parte de su madre. Vanessa fue entrevistada poco después de que comenzara la investigación y tenía cosas interesantes que decir sobre la fiesta la noche del 13 de junio de 2013 y sobre los 2 hombres que fueron vistos por última vez con Mackie con vida. Vanessa afirmó que, aunque no sabe el número exacto de personas que asistieron a la fiesta en la cabaña remota esa noche fatídica, sí cree. Incluía principalmente a los primos de Mackie y otros familiares, todos personas de un círculo cercano donde todos se conocían entre sí. Vanessa incluyó en la declaración que ella personalmente sabía quiénes eran Victor y Keith, a pesar de no tener una relación cercana con ninguno de los dos. Vanessa también sentía que las circunstancias que rodeaban la desaparición de Mackie y la participación de Victor y Keith eran sospechosas y no escatimó esfuerzos. Ella visitó el supuesto lugar del accidente donde la camioneta quedó inutilizada en el kilómetro 16 del camino de servicio forestal Leo Creek. Ella reveló que sí encontró partes de una camioneta esparcidas cerca de un árbol que se había partido a la mitad, creyendo que al menos había habido algún tipo de accidente automovilístico. Otros creen que la camioneta simplemente quedó atascada en el lodo, pero al menos quedaron restos y piezas de la camioneta para probar que algo sucedió.
Vanessa siguió investigando y descubrió que después de que la camioneta de Victor y Keith se accidentó en el kilómetro 16, intentaron arreglárselas. Una camioneta negra propiedad de alguien en la segunda cabaña, donde se guardaba la lámina roja para techo, para que pudiera bajar por el bosque y remolcar la camioneta averiada de regreso al pueblo. El problema con esta explicación, según Vanessa, era que la camioneta negra nunca bajó por el camino forestal de Leo Creek ni llegó a Tash. En realidad, fue dejada en la cabaña del cazador en los bosques de Cuche, a aproximadamente 1 hora en auto desde el kilómetro 16. Lo que complica aún más la situación es que la propia Vanessa vio a Victor la mañana después de que Maki desapareció, cuando lo vio caminando por Tash a las 10 de la mañana con la ropa empapada hasta el pecho. Si la línea de tiempo que nos dieron es correcta, eso significa que llegó al pueblo solo 30 minutos después de que el trabajador forestal lo vio en el lugar del accidente. Entonces, si la camioneta negra en la cabaña nunca bajó para remolcar la camioneta averiada, ¿cómo llegó Victor al centro de Tash tan rápido y por qué estaba empapado? Si un transeúnte se ofreció a llevarlo al pueblo, ¿por qué no lo llevó directamente a su destino y no lo obligó a caminar con la ropa mojada? Esa es una pregunta en sí misma. ¿Qué estaba haciendo para estar empapado casi de pies a cabeza? Si estaban atascados en el lodo, no hay ningún testimonio de testigos presenciales que corrobore que su ropa estuviera sucia o embarrada. Desafortunadamente, aunque el testimonio de Vanessa es digno de mención y deja indicios de sospecha, complica la investigación en lugar de aclararla. Desde entonces, ella ha declarado que cree que todos los involucrados en el caso han sido entrevistados adecuadamente por la policía y no tiene idea de quién podría ser responsable, a pesar de sus comentarios sobre Victor y Keith. Está de más decir que ella no es la única. Ahora pasemos a las teorías más destacadas para explicar la desaparición de Immaculate Basil. Para comprender mejor las teorías que rodean la investigación de Maki, es importante observar más de cerca la geografía de Tash y la naturaleza de la Columbia Británica rural en general. Tash se encuentra en la orilla norte del lago Stewart, Columbia Británica, cuyo nombre correcto es Lago Nakalban. El cruce más cercano y más densamente poblado es Fort St. James, a 45 minutos al sur de Tash, conectado a la reserva por el camino Tash y la Ruta 27. Entre estos dos lugares hay muchos lagos, estanques más pequeños, ríos interconectados y laderas, con un sinfín de zonas boscosas. Si un área no está cubierta por estructuras hechas por el hombre o cuerpos de agua, está cubierta de árboles. No hay praderas, llanuras ni extensiones abiertas de tierra. Todo está cubierto por el manto del bosque. Debido a la alta concentración de bosques y la naturaleza rural de la zona, las únicas industrias importantes ubicadas cerca de Tash son la tala, las operaciones forestales y la minería. Una vía de tren inactiva atraviesa la zona también, pero dejó de operar mucho antes de que Maki Basil desapareciera. Considerando la falta de empleo y el aislamiento de la reserva Cuche y las comunidades cercanas, es muy posible que el entorno mismo sea el responsable de la desaparición de Maki. Una teoría popular sostenida por algunos, incluidos los investigadores de la RCMP, es que Maki desapareció como resultado de un ataque de un animal. Solo algunas de las especies que tienen en las zonas rurales de Columbia Británica, su hábitat natural son los lobos grises, coyotes, pumas y osos negros y osos grizzly. Todos estos son depredadores distintos que, si tienen hambre o se sienten provocados, se sabe que atacan y matan a humanos bajo las circunstancias adecuadas. Por lo tanto, es razonable pensar que si Maki caminaba sola entre los árboles y bajo el cielo nocturno, podría no haberse dado cuenta de un depredador acechando detrás de ella, o peor aún, de una manada de lobos o coyotes. Tal vez Maki se topó con una cría de oso y la madre protectora estaba lo suficientemente cerca como para defender a su cría. Recuerda, Maki era una entusiasta de la música y es un hecho conocido que tenía su iPod Shuffle y audífonos con ella la noche que desapareció. Si necesitaba caminar una larga distancia, lo más probable es que estuviera escuchando música para hacerse compañía o darse consuelo durante momentos de soledad y aislamiento. También ayudaría a combatir esa sensación inquietante de caminar por un bosque en la oscuridad. Si tenía la música tan alta que cancelaba el ruido exterior, nunca escucharía a un animal acercándose. Toma en cuenta la naturaleza sigilosa y silenciosa que la mayoría de los depredadores tienen para empezar y puede terminar en una tragedia terrible. El problema con atribuir el caso a un ataque de animal es la completa falta de evidencia que un incidente así produciría.
Si Maki hubiera sido atacado por un puma o un oso, habrían quedado rastros, probablemente piel, sangre o huesos esparcidos por el bosque. Aunque los bosques alrededor de Tash son vastos y aparentemente interminables, hubo innumerables misiones de rescate que recorrieron cada centímetro cuadrado en un radio de 20 kilómetros alrededor del área donde Maki fue visto por última vez. Los animales matan por instinto. Es su naturaleza cazar y llevarse a su presa a un lugar apartado para comer, ya sea solos o en manada. No están programados para limpiar después de sí mismos, ni tampoco consumen completamente un cadáver. Quedarían fragmentos de hueso, sin mencionar la ropa que Maki llevaba puesta. Cada pedazo de tela y pertenencia personal encontrada en esos bosques de la Columbia Británica fue analizado forensemente para buscar coincidencias de ADN con Maki y nunca se obtuvo un resultado positivo. Aunque no se ha descartado por completo, simplemente no hay suficientes indicios para sugerir un encuentro con un animal o un accidente. Otra teoría potencial que se ha planteado es la posibilidad de que Maki desapareciera por su propia voluntad, ya sea escapando para formar una nueva vida o, potencialmente, terminando con la suya mediante el suicidio. No hay mucha evidencia circunstancial que respalde esta teoría, aparte de que hay pocas otras explicaciones de cómo alguien podría desaparecer sin dejar rastro. Algunos señalarían el comportamiento de Maki en los meses y días previos al 13 de junio. Terminó una relación de mucho tiempo con el padre de su hijo de la nada, sin explicar nunca cómo ni por qué a sus familiares y amigos más cercanos. También le pidió a su hermano y a su hermana que cuidaran de su hijo en ocasiones aisladas, y específicamente le dijo a Peter: «Adiós, te quiero», 2 veces la noche que se fue. Para algunos, sonó como una manera sutil de hacer las paces con sus seres queridos antes de irse para siempre. Otros argumentarán que Maki no pudo haberse quitado la vida ni haberse ido sin avisar debido a su amor incondicional por su hijo y por otros niños a los que ayudó a criar, incluido su sobrino. La triste verdad del asunto es que, para ciertas personas que buscan el suicidio o se autolesionan, no siempre importa quién o qué esté en su vida para brindarles amor o felicidad. ¿Quién puede decir que Maki no estaba lidiando con un conflicto interno respecto a sus circunstancias? ¿Y si tuvo que huir por su seguridad? ¿Y si alguien amenazó a Maki o a su hijo si no se iba? Estos son escenarios poco probables que rara vez ocurren, o al menos no que se sepa públicamente, pero deberían ser considerados. Y aunque a veces hay señales de ideación suicida en personas que contemplan quitarse la vida, no existen reglas o pautas establecidas para identificar a esas personas entre la multitud. Hay personas que parecen perfectamente contentas y en paz con su vida, pero en realidad están luchando batallas internas y terminan quitándose la vida de todas formas. Maki podría haber sido una de esas personas. Ella soportó años de abuso, agresión y negligencia. Fue abandonada por su padre y a veces, cuando las personas crecen con ansiedad por el abandono, esas mismas inseguridades los impulsan en la adultez. Quienes sufren de miedo al abandono a menudo terminan abandonando a otros más adelante en la vida, no porque sean personas crueles que quieran que sus seres queridos sufran, sino porque si abandonan a alguien primero, eliminan la posibilidad de que esa misma persona los abandone después. Al final, es imposible saberlo, y si no viene directamente de Maki, las teorías del suicidio o de una fuga consensuada no son más que conjeturas. La tercera teoría que tiene más sentido para nosotros y para quienes están involucrados en el caso es que Maki fue víctima de un acto criminal en las primeras horas de la mañana del 14 de junio de 2013. Por supuesto, esta teoría plantea una pregunta fundamental. Si otra persona o personas son responsables, entonces, ¿quién tiene la culpa de la desaparición de Maki Basil? Las posibilidades más obvias son Victor y Keith, si no por otra razón más que porque fueron las 2 últimas personas que supuestamente vieron a Maki con vida. Su testimonio sitúa a Maki en el punto de control de 16 kilómetros en el camino forestal Leo Creek durante el anochecer del 14 de junio, alejándose de la camioneta que chocaron mientras iban a una cabaña de cazadores por provisiones. No es de conocimiento público por qué ella dejó a los 2 hombres, pero, de nuevo, puede que tampoco les haya dicho a ellos la razón. Los hombres informaron que después del accidente, Maki se fue a pie, diciendo que intentaría pedir aventón para regresar a casa y que encontraría un aventón en otro lugar. No está claro a qué hora ocurre todo esto según la versión de los hombres. El problema con el testimonio de Victor y Keith, aceptado por las autoridades y aprobado por la poco confiable prueba del polígrafo, es que solo ellos pueden respaldar tales afirmaciones. No hubo testigos de la situación del accidente automovilístico, aparte del trabajador forestal que no pudo identificar a la mujer que vio como Immaculate Basil, ni definir exactamente qué tenía de malo la camioneta al costado del camino.
La policía de hecho dio seguimiento a este trabajador anónimo y encontró que sus afirmaciones no tenían fundamento. Para complicar aún más las cosas, está el hecho de que Victor no tenía precisamente los antecedentes más favorables. No solo era mucho mayor que su contraparte Keith y que la propia Mackie Basil, sino que Victor tampoco era residente de Tash y tenía una lista algo extensa de antecedentes criminales. Los tribunales provinciales de Columbia Británica tienen oficialmente 5 condenas separadas por delitos violentos registradas contra Victor, así como al menos un cargo de agresión sexual. Aunque no se conocen las descripciones exactas de estos cargos, ciertamente esto hace ver a Victor de otra manera. Es posible que se haya aprovechado de Mackie, la haya matado y haya amenazado a Keith con violencia, como podría indicar su pasado. Keith era más joven que Mackie en ese momento y pudo haber tenido dificultades para protegerla ante el poderío de un hombre mucho mayor y más corpulento. De nuevo, todo esto es suposición. Victor ha negado repetidamente todas y cada una de las acusaciones al respecto y técnicamente la Real Policía Montada de Canadá ya lo descartó. Los indicios circunstanciales no hacen que nadie se sienta necesariamente bien con eso, pero legalmente es lo que tenemos y lo que debemos seguir. Tanto él como Keith siguen vivos hasta el día de hoy y todavía existe la posibilidad de que salga información adicional. Aunque hay poco conocimiento público sobre criminales seriales o secuestradores conocidos en Tash, muchas personas creen que el posible secuestrador o asesino es de la zona. También tendría sentido, dado que Mackie estuvo en caminos rurales y sin señalización durante la mayor parte de la noche y en un área general en la que solo los locales sabrían cómo moverse sin ser vistos. ¿Quién más podría ser aparte de Keith o Victor? Es imposible de discernir con la información que tenemos en este momento. Mackie tampoco fue la primera persona de su familia en desaparecer en esa zona. El 8 de septiembre de 2007, su prima, Bonnie Joseph, desapareció mientras intentaba pedir aventón hacia Vanderhoof desde Prince George por la carretera 16. Aunque lo más probable es que Bonnie haya sido víctima de un autostopista al azar, esto demuestra con qué frecuencia este tipo de crímenes les ocurren a mujeres de las primeras naciones en todo Canadá, especialmente a lo largo de la carretera 16, conocida como la Carretera de las Lágrimas. Hemos hecho algunos videos detallando la carretera 16 y si no has oído hablar de ella antes, te recomendamos que te informes sobre este tema tan aterrador y trágico lo antes posible. Como un resumen rápido, la carretera de las lágrimas es un tramo de 725 kilómetros de carretera, específicamente la carretera 16 que conecta Prince George con Prince Rupert en Columbia Británica. Desde 1970 se ha visto una cantidad desproporcionada de mujeres y niños indígenas desaparecer y ser asesinados a tasas mucho más altas que otros grupos demográficos y otras regiones de Canadá. Cabe señalar que Tash está ubicado a más de una hora en auto al norte de la carretera 16 y debido al acceso remoto de la reserva Cutche y las comunidades circundantes, no hay muchos forasteros o personas de paso que lleguen hasta Tash. En la mayoría de los trabajos forestales y de tala, gran parte de los trabajadores son de la zona, así que simplemente es menos probable que un oportunista en la carretera 16 termine en un área apartada de bosques en lugar de encontrar a alguien más cerca de la carretera. Eso no quiere decir que Mackie no pudiera haber hecho autostop primero hasta Fort St. James y luego haber sido capturada por otro autoestopista en los lugares más peligrosos de la ciudad. Mackie sí solía trasladarse pidiendo aventón, y su propia hermana, Crystal, casi fue víctima de un crimen relacionado con el autostop, más o menos en la misma época. Ella había estado intentando encontrar una manera de regresar de Fort St. James a Tash, cuando decidió pedir aventón a 2 hombres en una camioneta, muy parecido a lo que hizo Mackie. Mientras los hombres tomaban varios caminos secundarios, en lugar de ir por las carreteras principales hacia Tash, Crystal los escuchó decir, «Llévala allá». Por suerte pudo enfrentarlos, pero imagina si nunca hubiera escuchado que decían esa frase. Cabe señalar que los hombres en la historia no son considerados sospechosos y nunca han sido identificados, pero esto da contexto a lo que la mayoría de las mujeres enfrentan hasta el día de hoy a lo largo de la carretera de las lágrimas, y cuántas figuras sospechosas merodean por las calles cercanas. Al igual que las teorías sobre huir de casa y autolesionarse, no hay mucha evidencia que indique que Mackie quisiera pedir aventón esa noche. No era raro que Mackie pasara la noche en otros lugares, pero si iba a quedarse fuera toda la noche, se llevaba su bolsa de viaje con ella. La bolsa de viaje, incluyendo todo el poco dinero que Mackie tenía, fue encontrada en su habitación en la casa de Peter Basil. No tendría ningún sentido dejar esos objetos atrás, especialmente si realmente planeaba regresar al día siguiente.
Es importante recordarnos que incluso si Maki tuvo problemas mientras pedía aventón, e incluso si sabía que pedir aventón en esa zona era peligroso, eso no significa que las personas que hacen autostop sean poco inteligentes o malas personas. Para muchos hombres y mujeres de las primeras naciones, pedir aventón es la única opción que tienen para llegar a una tienda de comestibles y conseguir alimentos para sobrevivir o morir de hambre. A los pueblos indígenas en las reservas no se les proporcionan los recursos para obtener licencias de conducir, mucho menos para poder comprar un auto. Los autobuses están subutilizados en las reservas y a veces ni siquiera hay tiendas de comestibles reales en todo un pueblo, lo que hace que viajar por las carreteras a pueblos vecinos sea un requisito para sobrevivir. Nunca debemos atribuir el trauma o el destino de alguien a su decisión de pedir aventón. En cambio, enfoquemos esa energía en buscar una solución al problema de transporte que los pueblos de las primeras naciones enfrentan todos los días. Esto podría reducir los casos a lo largo de la carretera de las lágrimas, y más personas como Maki podrían llegar a casa sanas y salvas sin tener que pedir aventón a un completo desconocido. Escribir una conclusión para el caso de Immaculate Basil es básicamente una tarea inútil. Hay tanta información que simplemente no tenemos, que incluso una suposición fundamentada se siente inútil. Con solo un par de testimonios para analizar y una línea de tiempo generalizada sin imágenes ni pistas dejadas atrás, el grupo de personas de interés es demasiado amplio para poder acotarlo. Y eso es si estás de acuerdo con las teorías de que hubo un crimen en primer lugar. Mientras intentamos reducir la lista de posibles sospechosos, estamos seguros, junto con la familia Basil, de que si alguien es realmente responsable de la desaparición de Maki, proviene del pueblo de Tash o de sus comunidades cercanas. De hecho, iríamos un paso más allá al decir que los responsables probablemente asistieron a la misma fiesta que Maki. La policía ha dicho que entrevistaron a todos los que estuvieron en la fiesta, pero ¿y si se les pasó a alguien? ¿Y si los asistentes también pasaron por alto a alguien que solo apareció unos minutos antes de decidir que seguiría a Maki esa noche hasta que estuviera sola? Quien lo haya hecho tenía que conocer bien la zona para evadir la captura, pero también sentirse seguro de que no dejaría rastros de ella. También tendrían que tener el conocimiento o los recursos para llevarla lo suficientemente lejos del área de Tash como para que los equipos de búsqueda no encontraran su cuerpo ni sus pertenencias. Aunque no es imposible que un oportunista que se hospedaba en Tash haya decidido secuestrarla y continuar su camino por la autopista 16, tendrían que haber tenido una suerte increíble para no dejar un rastro de evidencia en un bosque al que rara vez acceden personas de fuera. Esperamos que, a medida que más personas conozcan la historia de Maki Basil, más testigos presenciales se presenten con información sobre la fiesta a la que asistió la noche del 13 de junio de 2013. Alguien sabe algo. Y nunca es demasiado tarde para dar un paso al frente y darles un cierre a familiares y amigos que lo buscan desesperadamente. Maki Basil no desapareció por arte de magia ni por capricho. Hay una razón detrás de esto y depende de nosotros y de quienes aún están aquí descubrir cuál es. También es nuestro deber compartir la historia de Immaculate Basil en el contexto adecuado de quién era ella como persona. Para quienes la conocían mejor, ella era una persona animada y diligente, aunque tranquila y calmada ante el público. Ella encontraba la manera de amar a todos los que se cruzaban en su camino, aportando optimismo incluso a las situaciones más oscuras. Ella tenía el valor de levantarse después de ser derribada una y otra vez, y no permitió que las tragedias a su alrededor definieran su individualidad. Ella era una artista orgullosa y una madre orgullosa. La oportunidad de profundizar en su cultura y sus raíces lamentablemente le fue arrebatada, pero el legado que deja atrás no será sobre eso. Será sobre una joven que sobrevivió, se fortaleció y buscó traer paz y alegría a quienes la rodeaban y a quienes eligen seguir adelante con esa forma positiva de vivir. Este es Cold Case Detective.